20. Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal y gracias por estar ahí una semana más. La tripulación de la Petite Marie hoy, después de haber descubierto las dos protagonistas de Malta, que son La Valeta y Mdina, que son patrimonio de la humanidad, pues hoy hemos venido hasta otro escenario denominado por la UNESCO como escenario importante. Estamos en un pueblecito que se llama Paula, que está a un cuartito de hora de La Valeta, y son unos templos que se llaman los templos Tarchien, y son unos templos prehistóricos que datan, según los arqueólogos, 3.500 años antes de Cristo. Este escenario, aunque haya varios en la isla de Malta y uno en la isla de Gozo, es el más grande y lo vamos a descubrir, espero os guste. Para los que nos siguen desde hace tiempo, estas estructuras, estas construcciones a lo mejor os suenan. ¿Os acordáis de Turquía y del templo Göbekli Tepe que hemos visto? No se acuerda. Bueno, pues entonces intenta poner aquí el vídeo correspondiente a ese espectacular lugar. Lo voy a dejar aquí arriba. No te rías. Se olvidará. Pero bueno, si lo buscáis, era un templo con 11.000 años de antigüedad. Fijaros. Pero lo que os quiero contar es que la construcción de este, aunque sea mucho más pequeñitos, por supuesto, pues es similar. Aquí se pueden ver 3 templos principales grandes y otro más pequeñito que se construyó posteriormente. O sea que la construcción va de 3.500 años o 3.600 antes de Cristo hasta 2.500 antes de Cristo. ¿Pero por qué son templos? Porque Bueno, lo ha dicho un arqueólogo que piensa que todo eran dioses, castigos divinos, sacrificios. No podían ser la casa de los paisanos, eran templos. realmente no se puede confirmar, no se sabe con Claro que no se sabe. exactitud. No queda nadie para decirlo. ¿Podéis creer que no me deja hablar? Y luego cuando él está hablando de sus cosas ahí, tucu, 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 no hay quien lo pare. Bueno, lo que os decía, según lo que se ha encontrado en estos templos, se han encontrado huesos de animales. Que tenían que comer. Luego, en las columnas, que ahora espero que lo veremos claramente, pues dibujos también de animales. Entonces, supuestamente este sitio, o estos sitios, era como santuarios para cultos, que los monjes o los sacerdotes hacían sacrificios, porque en algunas piedras se ve que hubo sacrificios. Esto lo hacen con carbono 14, todo un análisis muy puro, ¿eh? Sí. Bueno. Pero una cosa, el análisis Bueno, dice que han encontrado huesos de cabras, que no eran para una torrada, eran para sacrificios, claro. Sí, Había monjes. porque todo. era como pues un culto. Luego veremos una estatua, pues verenaban, ¿cómo se dice en castellano? Verenar. No, esto es merendar en mallorquín. Bueno, a una diosa, supuestamente diosa de la fertilidad, y había pues todos unos sacrificios con animales. Y ya está, ¿no? Sacrificios, dioses y castigos divinos. Ya. Siempre lo mismo. No tienen ni puta idea. Y lamentablemente Pero no yo podré... creo que, fíjate, esta era la casa
de uno que mandaba aquí. Esta era la casa del que mandaba un poco menos. Aquí guardaban las ovejas y aquí las gallinas. No creo. Sí. Ah, y todo hecho mucho templo. todo hecho de piedra, por supuestísimo, y la más pesada pesa 22 toneladas. O sea que es bastante curioso que hace 6.000 años casi, pues haya este tipo de construcciones y cómo traían las piedras tan pesadas de un bloque hasta aquí. Bueno, la verdad es que el escenario es curiosísimo porque estamos en medio del pueblo, entramos en una casa normal, como si entraras en un museo, y luego tienes... por cierto, tal cual en Göbekli Tepe fue encontrado por casualidad un agricultor, un campesino que estaba en su tierra, a lo mejor sembrar ¿eso a qué viene? los tomates, ¿A qué viene eso? igual que ahí en Turquía, ha descubierto. Empezó ahí, voy a poner mi tomate, y se lo encontró. Y las excavaciones empezaron en 1913. Vamos a seguir a ver si vemos más cosas interesantes. En la cámara no se va a ver, pero esa piedra es así redonda, está redondeada, y esta también, son las dos caras redondas. ¿Cómo haces con piedras de toneladas hacerles la curva? Bueno, en unas habitaciones, al lado del círculo principal, hay algunas habitaciones. De hecho, ahí hay como un banco hecho de piedra. Suponen que eran sitios donde estaban los sacerdotes esperando que se inicie la ceremonia, el sacrificio, ¿no? Todo esto son suposiciones. Pero ahora, si hacéis trabajar un poquito vuestra imaginación, pues en las rocas estaban, siguen estando esculpidas algunos animales. Allí, pero según mi teoría, esto era para que comieran, el comedero. Aquello de allí, se ve ahí, sí. Ese es el asiento para ordeñar las vacas. Y por ahí entraban, cuando eran pequeñas, los pequeños, las crías, entraban, y luego cuando se hacían grandes ya no podían pasar por ahí. No, no se Y sostiene. además que era porque aquí vivía el jefe de toda esta área de aquí vivía el alcalde. No se sostiene. El que mandaba. Porque en un círculo de eso pones 2 o 3 toros y ya está. ¿Y para qué quieren más si vivía el alcalde caben. con sus 3 4 no o 5 mujeres y sus 2 o 3 hijos? ¿Suficiente? ¿Una vaca por semana? Seguimos. Fíjate qué profundo el agujero. Uy, este es súper profundo. Pequeños aquí. Sí. Y este grande, que es enorme, y coincide justo con ese de ahí enfrente, ¿no? Bueno, según lo que... Que era para hacer una especie de puerta que, según creo yo, era para poner un palo y que no se escaparan las vacas. Porque ahí les pones un palo, con los cuernos no pasan y ya están encerradas. Arqueólogos del mundo, ya está bien de templos, sacrificios y sacerdotes, ¿no? Que es que ya no nos lo tragamos, es que no puede ser todo lo mismo. Allí, por ejemplo, puede estar el bar. El bar donde se juntaban los colegas del pueblo y alrededores, venían ahí a la taberna. Bebían un poco de cerveza del jarro ese. Y aquí tenía el del bar, pues tenía alguna oveja para hacer la barbacoa, ¿no? Que de verdad, ya está bien de templos, sacrificios y dioses y miedos eternos. Pues era en la antigüedad, con la mentalidad que tenía esa civilización, era en lo que creían. No es verdad. Lo que creían era en levantarse por la mañana, pasárselo bien, matar una vaca, hacer la barbacoa y ya está, como ahora. Venga, comentarios. Venga, dejad ahí a ver qué pensáis. ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que dice el capitán de la Petite Marie? ¿O realmente creéis...? Los arqueólogos tienen razón. La construcción más impresionante es la central, la del medio. Y podemos ver un montón de esculturas, espirales, como podéis ver aquí, súper bien hechas. Estas de aquí son impresionantes.
pero lo que caracteriza este núcleo es una estatua que medía casi 2,5 metros. ¿Pero por qué le falta la mitad? ¿Se la han llevado? ¿Pero no. cómo la han cortado ahí? No, Eso no es fácil de cortar. Se ha encontrado así, no se ha encontrado toda. Entonces, pero ¿cómo saben que medía 2 metros? ellos miden que si se han hecho una mujer, una humana, y según la dimensión de la parte inferior, con sus piernecitas bastante gorditas, pues han evaluado que medía casi 2,5 metros. Nada, ni puta idea. Esto era, han hecho hasta ahí, y eso era una mesa plana. Ya está, ¿no? Es una copia, la original está en el Museo Nacional de La Valeta, pero yo sigo pensando que estas estructuras se construyeron realmente para satisfacer pues a los fieles locales de esa época, y representando a una mujer así gordita, pues seguramente era para venerar pues a la fecundidad, a la alimentación, a la abundancia, y que aquí, pues igual que que la gente va a las iglesias a rezar, pues se hacían los rituales, los sacrificios, las ceremonias para... Es que yo me veo, es que yo con mi imaginación y mi sensibilidad extra súper sensorial me voy a esa época, me traslado y imagino la estatua enterita y todos los fieles aquí, pero ver esto, no, pero fijaros bien, capitán, acércate, mira las espirales súper bien hechas en esta roca. Esto eran como altares. Mira esta. Mira ahí esa pequeñita. Ahí. En fin, no sé. Yo creo que esto era el bar con los bancos para que, fijaros, los bancos para que se siente la gente. Una mesa para jugar a lo que jugaran. Y poca cosa más. Bueno, o sea, que tampoco hay que liarse mucho. Si tenemos la oportunidad de acercarnos al museo, pues filmaremos la verdadera. Vale, pues pero una cosa es bueno, vosotros podéis tener vuestra opinión, pero nos vamos de aquí con más preguntas que respuestas, eso está claro. Como siempre. Y luego también es muy curioso, lo de los palos. A ver si con esto marcha. Los palos, o sea, los agujeros que tienen estos aquí y su correspondencia enfrente, ¿no? Entonces, si la gente tenía que agacharse y pasar, o eran así de pequeños. Bueno, esto es la altura de 1 metro. Entonces, no sé, que medían 1 metro. Tenían que estar agachándose cada vez que había un palo, agacharse por debajo y por debajo y por debajo. No sé, yo creo que era para que los animales con cuernos pegaban aquí, chocaban aquí con los palos y no podían pasar. No sé. Bueno, nos vamos a otro lado. Vamos, equipajo. Bueno, os voy a contar que aquí en Malta producen vino blanco y tinto. Os voy a confesar que el vino tinto no raspa tanto como el griego, pero no hay que decírselo a los griegos, porque sí, ¿no? Y luego también tienen varias cervezas. La más popular es la que está acabando el capitán, la Six. Y también producen una bebida típica aquí, que es esta, se llama Kini. Dicen que no tiene azúcar. Bueno, yo lo he probado para justamente opinar. Es muy dulce y es como naranja amarga. O sea que aquí en Malta sí que producen estas bebidas.